Dios me los bendiga, bienvenidos a Iglesia Renacer. ¿Qué le parece si vamos a dar inicio entonces a la prédica de esta tarde? Y esta tarde quiero hablarles acerca de lo que yo he titulado Columna y Fundamento de la Verdad. Columna y Fundamento de la Verdad. Con esto quiero que vayamos a 1 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 y 2. 1 de Timoteo 3, 1 y 2. Y nos dice de la siguiente manera, hablando Pablo a Timoteo en cuanto a los requisitos de los obispos. Requisitos de los obispos o líderes o pastores. ¿Okay? ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque creo que desde tiempos antiguos hasta el día de hoy, parece que a nosotros nos encanta cambiar la Biblia y nos encanta degradar o bajar como le dicen comúnmente, la barda, ¿okay? Pero estos son los requisitos que Dios puso en su palabra para los obispos, los líderes, los pastores. Veamos qué es lo que nos dice entonces 1 Timoteo capítulo 3 versículos 1 y 2. Nos dice lo siguiente: la siguiente declaración es digna de confianza. Mire, la siguiente declaración es digna de confianza. Dice, si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, la Biblia, la Reina Valera del 60 nos dice obispados o pastores, que es lo que un obispo es. Dice, si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Es una posición honorable. Por esta razón, un líder, un pastor, un obispo de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Mire qué tremendo. El día de hoy tenemos nosotros a personas que no tienen una vida intachable, pero de todas maneras los hemos puesto nosotros porque queremos amontonarnos, como dice la Escritura, que en los postreros días se amontonarán la gente, teniendo comezón de escuchar la palabra de Dios, se amontonan a líderes que ellos quieren o que ellos les prediquen a ellos lo que ellos quieren escuchar. Dice, pero debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa. Y dice su esposa, no sus esposas. Me confundo con el inglés y español, si usted ya se dio cuenta. No dice esposas, dice fiel a su esposa, o sea, solo es una. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa, y también debe tener la capacidad de enseñar. ¡Wow! Estos son los requisitos de los pastores. El día de hoy, de nuevo, ¿será que estamos cumpliendo con todos estos requisitos? ¿O será que nosotros hemos inventado ahora unos nuevos requisitos? Pero bíblicamente estos son los requisitos. Debe ser un hombre que lleve una vida intachable. O sea, no estamos hablando de una vida perfecta, pero que por lo menos no haya algo con lo cual se le pueda tachar de determinada situación. Debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Si nosotros lo tomaríamos con una vida perfecta, entonces ninguno de nosotros califica para poder servir al Señor. Quiero que lo vaya entendiendo. Segundo, dice, debe serle fiel a su esposa. Debe serle fiel a su esposa. O sea, esto quiere decir que esta persona, este obispo, este pastor, debe ser casado solamente una vez. Pero el día de hoy hemos nosotros hecho a un lado lo que la Biblia nos enseña y tenemos a pastores, a obispos que están con su segunda, tercera mujer. Quiero que vaya entendiendo, porque nosotros mismos hemos creado esta situación que el día de hoy tenemos un relajo increíble.
Pero lo que queremos ver nosotros, lo que nos interesa a nosotros, es qué es lo que la Biblia enseña. Debe serle fiel a su esposa. Número 3, debe tener control propio. Y a veces se meten en problemas por falta de ¿qué? O nos metemos en problemas por falta de control propio. No es que fulano, no es que sutano, me hizo otro, esa mujer, en el jardín del Edén, la mujer que me diste. No, debe tener control propio, que es parte del fruto del Espíritu Santo. 4, debe vivir sabiamente. O sea, hemos hablado, sabiduría es poder poner en práctica todo lo que yo he aprendido. Vivir sabiamente. 5 dice, debe tener una buena reputación. Hoy día olvidamos la reputación, ¿verdad? Sabemos que se divorció, pero de todas maneras lo queremos meter al ministerio. No se puede. De acuerdo a la Escritura, nos dice que no se puede, que debe tener ¿qué? Una buena reputación. 6 dice, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Con agrado. No invitar a las personas y después andarse quejando, hablando de las personas. No, debe ser con agrado, que pueda recibir visitas y huéspedes en su casa. 7, debe tener la capacidad de enseñar. Muchos no tienen la capacidad de enseñar y solamente están siguiendo algo que alguien más escribió. Pero debe tener la capacidad de enseñar, si no, entonces ¿cómo va a enseñar a los demás? Debe ser amable. Mire qué tremendo. ¿Cuántos pastores conoce usted que no son amables? Pues no sé quién los puso ahí. Debe dirigir bien a su propia familia. Y en esto no puedo detenerme a hablar aquí, pero muchos creemos de que vivimos nosotros el día de hoy en una sociedad donde nuestros hijos, al salir de casa, al cumplir los 18 años, entran en una mayoría de edad, ellos toman decisiones que tal vez no van de acuerdo con nosotros, pero ellos ya son responsables por sus propias decisiones. Dice, debe dirigir bien a su propia familia, que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. También, número 11, dice, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él. Mire qué tremendo. Hablando en cuanto a la reputación, es la gente de afuera, porque muchas veces la gente de adentro, porque tal vez le cae bien el hermano, porque también hay alguna relación ahí entre ellos, y entonces por eso hablan bien de él. Pero está hablando que los de afuera, la gente que no es de la iglesia, debe hablar bien de él. Mire, estos son requisitos para los obispos. Esto es lo que Dios estableció en su palabra. Si seguimos leyendo, 1 Timoteo 3, del capítulo 3 al 7, vea lo que nos dice. No debe emborracharse ni ser violento. ¡Wow! No debe emborracharse ni ser violento. A veces nosotros vemos en Facebook o en las diferentes plataformas gente que publica tonteras que no debería de publicar. Es más, que no deberían de vivir de esa forma. Pero están publicando que están bebiendo, están en una fiesta pagana el día sábado y el día domingo están enfrente al púlpito. No se puede. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos. ¿Cuántos buscapleitos conoce usted? No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan.
Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Dice, un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente. Tremendo. De repente ya se convirtió fulanito que vivía como el diablo y ya lo queremos poner nosotros como pastor. No, tiene que darle tiempo a esa persona, a ese nuevo creyente, a que crezca, a que madure, a que eche raíces profundas en el evangelio. Pero qué tendencia, ¿verdad? Tenemos de poner a personas que acaban de convertirse. Nos dice, ¿cómo podrá? El versículo 6, un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso. Mire qué tremendo. Platicaba con mi esposa y le decía yo creo que los tres pecados más visibles con los cuales cae un pastor, un líder, es el orgullo, el amor al dinero y el adulterio. Y esto lo vemos nosotros desde el principio. No es nada nuevo. Y no nos damos cuenta que por no controlar nuestras propias emociones o por no controlar esa carne, darle rienda suelta, terminamos haciéndonos daño nosotros mismos. Terminamos hiriendo a las personas que más amamos. Y últimamente terminamos, lo más triste, deshonrando el nombre de nuestro Señor. Porque la gente empieza a criticar y a burlarse de Dios por nuestra culpa. Pero nosotros hemos creado este problema. Miren lo que dice. ¿Por qué no se puede poner a una persona recién convertida, a un nuevo creyente? Porque podría volverse orgulloso y el diablo lo hará caer. No hay cuestión, no hay duda. El diablo lo hará caer. Sigue diciendo el versículo 7. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Ya vimos entonces los requisitos de los obispos, lo que deben ser, no lo que deben hacer, sino lo que deben ser. Ahora veamos esta otra lista un poco más pequeña, de acuerdo a estos versos, de lo que no debe. Dice que no debe emborracharse, no debe ser violento, no debe buscar pleitos, no debe amar el dinero y no debe ser un nuevo creyente. Y de nuevo, el día de hoy nosotros hemos quitado estos requisitos y hemos puesto los que nosotros queremos el día de hoy. Sigamos con 1 Timoteo capítulo 3 versículos 8 al 13. Porque estos fueron los requisitos de los obispos, del líder, del pastor. Veamos ahora qué nos dice en cuanto a los requisitos de los diáconos. Bueno, ¿quiénes son los diáconos? Vendrían a ser los levitas, no los que le evitan al servicio al Señor, sino los levitas, aquellos descendientes de Aarón. ¿Qué dice? Los requisitos de los diáconos. 1 Timoteo 3, 8 al 13. Quiero que entienda. Tenemos cada diácono. Recuerdo una vez alguien llegar a la iglesia de donde nosotros salimos y donde miró al diácono que estaba recibiendo a la gente para entrar a la iglesia, dio la vuelta y se fue. Y algunos se dieron cuenta de esto y preguntaron, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que este visitante a la iglesia
conocía al diácono que estaba recibiendo la gente. Y dijo, si este es el diácono, es iglesia, a saber qué está pasando ahí. Mire, quiero que ponga atención, porque hay requisitos que Dios pone incluso para los diáconos. ¿No me cree? Vamos a verlos. Versículo 8 nos dice, de la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto. Obviamente ahí no había mucho respeto con este diácono. ¿Y tener qué? Y tener integridad. ¿Qué quiere decir integridad? Bueno, le puedo decir que en la situación con este determinado o dicho diácono, él era una cosa en la iglesia y otra cosa en su trabajo. No había en él integridad. Vivía como el Titanic, con muchos compartimientos en su vida. Esta es mi vida de trabajo y hago lo que yo quiero. Esta es mi vida familiar y yo hago lo que yo quiero. Y esta es mi vida como diácono en la iglesia. No se puede vivir sin integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Mire, no le voy a pedir que levante la mano, pero ¿cuántos conocemos a gente que no son honestos con el dinero? Versículo 9. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. ¡Wow! Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe. De nuevo, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo voy a vivir una vida igual como me ven en la iglesia, igual tengo que ser fuera de la iglesia. Comprometido. Yo creo que el problema muchas veces es que nosotros idolatramos a los líderes y los ponemos por decir así, en un pedestal y creemos que jamás nos van a fallar. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debe estar siempre 100% en Cristo Jesús. Entiendo, yo tengo preferencia en cuanto a escuchar un sermón de determinado predicador, pero nunca lo voy a hacer un ídolo, jamás. ¿Por qué? Porque yo sé que él, al igual que yo, somos seres caídos y podemos fallarle a nuestro Señor. Oramos, por eso es que debemos estar firmes nosotros, siempre creciendo, madurando, siempre teniendo esa relación, esa comunión con Dios, para asegurarnos que no le fallemos. Vivir con la conciencia limpia. Que sean, dice el versículo 10, que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Mire qué tremendo. ¿Tienen que ser qué? Que sean evaluados. A veces nosotros no evaluamos a nadie. No, este predica muy bonito, me gusta cómo predica, véngase, lo vamos a poner aquí como diácono, o lo vamos a poner aquí como pastor, como líder. Sí, pero ya viene divorciándose 2 veces. Pues no importa, es que muy bonito habla. Aquí no importa de qué bonito hables. Importa de qué es lo que enseña la Biblia, qué nos dice la palabra de Dios, cuáles son los requisitos bíblicamente, no de acuerdo a tu iglesia. Una vez alguien me dijo, pero es que esta denominación no acepta a personas que se han divorciado anteriormente. Bueno, yo creo que no es la denominación. Es la Biblia la que habla de esto. Y cuando la Biblia habla eso, tenemos problemas con Dios, no con la iglesia.
El problema es con Dios. ¿Qué dice? Que sean evaluados cuidadosamente, no a la carrera, no a la ligera, antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, me encanta. ¿Se acuerda cuando usted y yo, bueno, digo usted y yo, para aquellos que estamos llegando ya, no, todavía no hemos llegado, pero ya vamos llegando allá a la tercera edad. Nosotros estudiamos y al terminar el año escolar, si usted no cumplía con los requisitos, usted no pasaba de grado. Le llamábamos aplazo. Usted aplazaba. Aquí parece ser que como alguien más necesita la silla que usted está ocupando, pues lo pasan. Pero, ¿qué tipo de educación puede ser esa? Por eso tenemos gente graduándose de la high school, cuando no saben ni siquiera ni leer muchas veces. En el Señor, exactamente lo mismo estamos haciendo. Estamos poniendo gente como diáconos, como líderes de la iglesia, que no han sido evaluados cuidadosamente y que no pueden estar ahí porque hacen más daño a la iglesia que lo que le están ayudando. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, si no lo pasan, pues no. Si pasan el examen, ¿sí o no? Muchas veces es que necesitamos a los diáconos. Pero no puedes poner a cualquier gente. Es que el pastor cayó en pecado y necesitamos otro. Metemos a cualquiera. Y digo, ¿qué pensará Dios? Primero, ¿qué pensará Dios? Segundo, ¿qué piensa el mundo? El mundo se burla y el mundo a veces no quiere nada con Dios. Pero no es porque Dios sea el culpable, nosotros somos los culpables. Que hemos quitado los requisitos que Dios puso y nosotros estamos inventando ahora la rueda. Nuevos requisitos. El versículo 11 nos dice, de la misma manera, sus esposas, vámonos, o sea que no solamente los diáconos, sino también las esposas de los diáconos. ¿Qué dice? De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto. Mire qué tremendo. ¿Y qué? Deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. No pueden ser chismosas. Ah, hermanita, vamos a tener un club. Vamos a tener una reunión de damas. Y ahí, bueno, después de la reunión nos vamos a tomar un tecito y nos vamos a comer al prójimo. No. No se trata de eso. No puede ser una persona chismosa, una persona que ande hablando o calumniando a otra persona, a nadie, dice aquí, y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Wow, si pensáramos en estos requisitos, créame que aún el deseo, la aspiración de convertirnos, creo que se vendría abajo. Si no estamos dispuestos a cumplir con los requisitos que Dios ha puesto. Dice, deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe serle fiel a su esposa. Mire qué tremendo. Un diácono debe serle fiel ¿a quién? A su esposa. No dice diácono a su esposo, a su esposa. Y es una nada más. Ah, no, pero es que en el Antiguo Testamento, y yo acabo de estar leyendo el Antiguo Testamento, y qué relajo hacían. Tenían como, es más, antes se casaban con las primas, con las hermanas, y tenían unas 4 o 5 mujeres y otras 6 o 10 concubinas. Pero no era lo que Dios había establecido, quiero que lo entienda. El hecho de que ellos lo hicieron no quiere decir que Dios lo aprueba.
Y de igual forma, al día de hoy, hay muchas cosas que la iglesia está permitiendo, pero Dios no lo aprueba. Aquí está lo que Dios aprueba. Seguimos adelante. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo, mire qué tremendo, los que hagan bien su trabajo como diáconos deben ser recompensados. ¿Con qué? Ya pensó usted dinero, ¿no? ¿Qué dice? Deben ser o serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. ¡Excelente! ¿Cuáles son entonces los requisitos de los diáconos? Bueno, número 1, debe ser digno de mucho respeto. Esta persona que le digo no tenía ningún respeto para este diácono. En cuanto lo vio, mejor dio la vuelta y se regresó para su casa. ¡Wow! Número 2, deben tener integridad, o sea, no ser de dobles personas. No puede ser una persona con múltiples, ¿cómo que le llaman? Múltiples personalidades. Se comporta de una manera aquí en la iglesia y una manera completamente diferente en el lugar de trabajo o en la escuela o en la universidad. Número 3, deben estar comprometidos con el ministerio de la fe. Comprometidos. Mi compromiso no es con la gente, no es con el pastor, no es con los líderes, es con Dios. Mucha gente se cuida de que nadie lo vea. Dios te está viendo. Nuestro compromiso debe ser con el ministerio de la fe. Número 4, deben vivir con la conciencia limpia. Número 5, deben ser evaluados cuidadosamente. No se puede poner a cualquiera. Aunque tenga sus doctorados, aunque tenga ahí sus maestrías, tiene que ser evaluado. Alguien escuché que estaba estudiando en determinado seminario, pero se empezó a comportar de una forma no muy digna en la iglesia. Y ahí estaban queriendo ver cómo se ponían en contacto con esa institución para que le pudieran llamar la atención. Deben ser evaluados cuidadosamente. Yo creo que se hubieran evitado, esta iglesia en particular, se hubiera evitado tanto dolor de cabeza si lo hubiera evaluado antes de ponerlo en una posición de liderazgo. Número 6, deben serle fiel a su esposa. Wow. Deben serle fiel a su esposa. Cualquiera podrá decir, oh, fue un deslizo. Lee la escritura. Y aquí está, esto es tremendo, porque yo creo con todo mi corazón que Dios perdona. Yo no soy quien te va a perdonar, es Dios. Y creo que Dios restaura. Pero también me doy cuenta en las escrituras que Dios no va a quitar las consecuencias de tu pecado. Entonces es de pensarla bien. Deben serle fiel a su esposa, deben dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Que dice, no deben emborracharse. Oiga, esto no debería pasar en la iglesia. Mas sin embargo, sucede el día de hoy. ¿Le llamamos qué? Es que es nomás bebemos socialmente. No, la iglesia, la Biblia no dice, no habla de bebidas sociales. Dice que no se emborrachen. Ay, hermano, eso es muy feo. Les está llamando borrachos. Yo no, la Biblia. Así que, si usted tiene problema con lo que yo le estoy diciendo y la forma en que como se lo estoy diciendo,
pues vaya con Dios y dígale por qué puso aquí. O por lo menos la Nueva Traducción Viviente, ¿por qué dice emborracharse? Borrachos. Y es agüita, ¿ok? No vaya a pensar que aquí estoy Emborrachándote. ¿Qué dice? No deben ser deshonestos con el dinero. ¿Y cuántas personas están siendo deshonestas con el dinero? Y mire, esto debería de ser un bochorno para nosotros, la iglesia. Pero lo entiendo desde el Antiguo Testamento. Despelucaban, si es cierta palabra, se puede decir esa palabra, despelucaban a la pobre oveja. Ahí andaba pelada la oveja, pero ellos con buena lana. Y tristemente, que el mundo, cuando el mundo mira esto, ¿qué dice? Todos son iguales. No, no son todos iguales. No son todos iguales. Sí hay, porque los hemos permitido entrar a la iglesia. No deben ser deshonestos con el dinero. Veamos cuáles son los requisitos de la esposa de los diáconos. Requisitos de las esposas de los diáconos. 1. Deben ser dignas de respeto. Pero si tiene fama de chismosa, nadie la va a respetar. Y usted puede decir, pero es nomás la... No, la Biblia nos dice que estos son los requisitos de las esposas de los diáconos. Deben ser dignas de respeto, que la gente las respete. Deben tener control propio. No como aquella que dice, sí, mi esposo es la cabeza, pues yo soy el cuello. Y el cuello mueve la cabeza, así que yo lo mangoneo como yo quiero. No. No es así, no funciona así de acuerdo con Dios. Yo sé lo que estoy hablando. Ahora la mujer, los derechos de la mujer. No podemos desvestir al mono para vestir a la mona, sigue siendo el mono. Que no sé si me entendió, pero yo soy de los que creen que el machismo es malo, pero igualmente es el feminismo el día de hoy. Número 3, deben ser fieles en todo lo que hagan. ¿Escuchó eso? En todo. No podemos ser, como dije, como el Titanic, de tener diferentes compartimientos. Yo me comporto de esta forma aquí, en fuera de la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea en la universidad, porque ahí estoy con mis cuates. Pero me comporto de otra forma diferente en la iglesia, porque ahí me está viendo el pastor. Y creemos, yo no sé de dónde sacamos esa idea, pero creemos que es en la iglesia donde Dios nos está viendo. Ay, por favor. Dios nos mira en donde quiera que estemos, incluso cuando la luz está apagada, cuando está oscuro. Para Dios no hay oscuridad, Él mira como si fuera de día. Número 5, no deben ser o no deben calumniar a nadie. ¿Qué es una calumnia? En realidad es una mentira, porque quieres degradar a otra persona. Te llamo para que oremos. No, estás calumniando. No estás en realidad queriendo ayudar a nadie con ese chismecito, con esa lengua que tenemos. Terminemos entonces. 1 Timoteo 3, 14 al 16 nos dice lo siguiente, hablándonos acerca de las verdades de nuestra fe. Aunque espero verte, el versículo 14, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que si me retraso, mire, pareciera, es Pablo hablándole a Timoteo, pero pareciera como Cristo hablándonos a nosotros, ¿sí o no?
para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. No se confunda. Hay un comportamiento que Dios espera de nosotros como iglesia, de nosotros como pastores, obispos, de nosotros como diáconos, como servidores de la iglesia. Por si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente. ¿Escuchó eso? Esta es la iglesia del Dios viviente. Nosotros estamos tan acostumbrados a decir, en mi iglesia, o sí, yo pensé que era el Señor. Por eso es que hemos hecho un circo, ¿verdad?, de la iglesia, porque es mía, no es del Señor. Esta es la iglesia del Dios viviente. Y aquí está la palabrita, columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. Como le dije, una columna sostiene la verdad. Y a veces los líderes, los obispos, los pastores, los diáconos, los que sirven, líderes en general de la iglesia, van a fallar. Y algo que se nos ha olvidado el día de hoy a nosotros en la iglesia es que tiene que haber una disciplina. Pero al mismo tiempo, porque también nos encanta, ¿verdad?, vamos a disciplinar y a agarrar piedras y a tirar. No, calmados. La disciplina se tiene que hacer, pero tiene que ser bíblica. No voy a ponerme... ¿Se acuerda el famoso Sammy? Si tú luces bien, yo luzco mejor. Quererme hacer yo lucir mejor porque aquel cometió un error. O pecó, para que hablemos como el idioma bíblico. No. Yo creo en la restauración de Dios. Creo en la disciplina de Dios. Y debemos disciplinar. Y recuerde, Dios restaura, pero no quita las consecuencias de nuestro pecado. Una jovencita que se embaraza fuera del matrimonio, se arrepiente, se acerca a Dios, le pide perdón a Dios, confiesa su pecado a Dios. Dios la perdona, pero jamás le va a decir a esa jovencita, ve y hazte un aborto. No, tiene que lidiar ahora con las consecuencias. Y aquella que va y se deshace del bebé, hable con personas que han tenido un aborto. Y usted se va a dar cuenta que es un cargo de conciencia que van a llevar por el resto de sus vidas. Tenemos que evaluarnos. Tenemos que examinarnos. ¿Será que estoy llenando mi cabeza de mucha información, pero no lo estoy aplicando a mi vida? ¿Se acuerda de los pequeños testamentos de los Gedeones? Ahí dice algo, léalo. No solamente se trata de leer la Biblia, se trata de vivirla, de aplicarla a mi propia vida. Una columna. Sí, vamos a sostener la fe, aquellas enseñanzas bíblicas, pero también vamos a aplicar. Sí, muchas veces no nos gusta a nosotros hablar de estas cosas, pero tenemos que, porque Dios disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Pero recuerda esto: el que cree estar firme, mire que no caiga. Tenemos, yo creo con todo mi corazón, y el mejor ejemplo que te puedo poner
no del día de hoy, pero bíblico, es el rey David. La regó y la regó bien feo. Y trató de encubrir su pecado. Pero cuando llegó el profeta y le contó la historia, había un señor rico ahí que tenía muchas ovejitas, pero fue y le quitó la única ovejita a otro, diríamos el día de hoy, otro brother por ahí. Y no solamente se la quitó, sino que lo mandó matar a él también para quedarse con toda libertad con esa oveja. Y en ese momento, David, mire qué tremendo, se enoja y se conmueve tanto y le dice, ese hombre debe morir. Y no sabía que estaban hablando del mismo. Cuando el profeta le dice, ese hombre eres tú. Tal vez conoces de alguien que ha caído, que le ha fallado a Dios. Recuerda que tal vez podría ser tú. Entonces cálmate y no abras la boca para traer juicio. Él es el que trae el juicio. Y a nosotros nos pertenece como iglesia, claro. ¿Somos qué? Dijimos. Somos esa columna. No de lo que yo pienso, ay, es que es mi cuate. No. ¿Qué es lo que Dios dice? A este cuate hay que removerlo. Hay que quitarle el liderazgo. Pero no lo vamos a humillar. Vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarlo, vamos a restaurarlo. No lo vamos a deshacer como que fuera un instrumento como los vasos esos desechables. No. Vamos a restaurarlo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Tampoco estoy diciendo que, ok, ya pediste perdón a Dios, Dios te perdonó, vámonos, de regreso a la posición. No. Porque ahí le estamos haciendo un gran daño a él y también a la iglesia. Pero tiene que haber disciplina. Columna y fundamento de la verdad. Dice el 16, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. ¿Está listo? El misterio de nuestra fe. ¿Cómo nos gusta hablar de la fe, verdad? Ay, hay que mover montañas y dile a este monte, muévete y échate al mar. Y hasta ahora yo no he visto a nadie que eche ningún monte al mar. Es más, tal vez podemos echar monte al mar, pero no un monte. Yo no lo he visto. ¿Qué dice? Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano. ¿Lo crees o no lo crees? Si no lo crees, entonces vas a predicar algo falso. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. ¿Lo crees? Si no lo crees, vas a inventarte un montón de cosas falsas. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Mis hermanos, que Dios nos ayude. Si yo deseo el obispado, buenas cosas deseo. Deseo servir a la iglesia como pastor, muy buenas cosas deseas. ¿Quieres ser un diácono? Deseas muy buena cosa. ¿Eres la esposa de un diácono? Qué bueno. Pero hay requisitos para todo esto. Y no los pongo yo, no los pone el hombre, los ha puesto Dios. Respetemos a Dios. Y sobre todo, seamos agentes de restauración, no de condenación. Que Dios nos ayude.